Si te dijera que para el Señor Jesús existen necesidades espirituales, ¿cuál crees tú que es una de ellas? Bueno, quédate con nosotros en este Maranata Class. Inverse, tu espacio joven para profundizar el estudio de la palabra de Dios. Relatos que transforman. Lección de esta semana: persistir en la oración. Bienvenido, querido amigo, el Señor te bendiga grandemente en este tu espacio Maranata Class para poder estudiar la Biblia a profundidad. Muy bien, quiero darte la bienvenida a este quinto programa de este trimestre titulado Persistir en la oración. Así es, nosotros vamos a estar estudiando nuestra lección joven para que podamos profundizar en las Sagradas Escrituras. Y yo quiero darte la bienvenida, también quiero invitarte a que puedas compartir este enlace, ¿cierto? Darle me gusta, compartirlo, suscribirte, para que tu clase completa pueda disfrutar de este repaso, de este estudio de la Biblia, ¿ok? Para continuar, como siempre lo hago, quisiera yo también presentar cada una de las partes que conlleva este inverse. Muy bien, porque en el Maranatha Class nosotros aplicamos el método inverse del estudio de la Biblia. ¿En qué consiste eso? Tiene diferentes partes, yo te las voy a explicar. Primero comenzamos con inicia, que es una introducción. Muy bien, una introducción a la temática. Cuando tú agarras tu folleto joven, ¿cierto? Tú vas a ver una introducción al tema que vamos a estar estudiando esta semana. Luego pasamos a un proceso que se llama escribe, ¿ok? En donde nosotros transcribimos el texto bíblico tal cual está en la palabra de Dios con el fin de memorizar y retener. Luego es asimilar, en donde nosotros empezamos a ver los parentescos, las palabras claves, ¿cierto? Y todas esas cositas que a nosotros nos llaman la atención del versículo. Interpretar. Nosotros comenzamos a ordenar la información para saber cuál es el mensaje que quiso transmitir el autor. Conecta, se te dan una serie de versículos para que tú puedas conectar todos esos principios que estás rescatando en tu investigación. Enfoca, aplica y dialoga significa que tú lo que haces es transformar la información, ¿cierto?, que has encontrado en la Biblia y aplicarla a tu vida para luego compartirla y dialogarla con tu clase. Ese es el método inverse y todo está escrito y explicado en este folletito que pues te invito a que te lo consigas si no lo has tenido. Muy bien. Y antes de presentar a los panelistas, quisiera mostrarles un video en donde como Ministerio UIC Chile estamos haciendo un proyecto misionero permanente llamado el Proyecto Josué. Así es. Y ahora queremos proyectar un video en donde tú te vas a enterar de todas las actividades que estamos haciendo en esta localidad para gloria de Dios. Adelante el video. En Cruzaco, el compromiso de ayudar no se detiene. Desde hace 3 meses, un misionero ha estado trabajando incansablemente. Ha estado brindando apoyo espiritual, como también atendiendo las distintas necesidades de la comunidad, por medio de talleres y estudios bíblicos. Hoy lanzamos una nueva campaña para llevar más de 20 canastas verdes llenas de frutas y verduras a la comunidad de Cruzaco. Estas canastas no solo aseguran una nutrición adecuada, sino que también apoyan la salud y el bienestar de toda la comunidad. Haz tu donación a través de nuestro sitio web, botón de pago o mediante transferencia bancaria. Cada aporte cuenta y nos acerca más a nuestra meta. Quiero decirte que nosotros vamos a estar estudiando hoy la oración. Así es, querido amigo, vamos a estar estudiando la oración bajo el título Persistir en la oración. Y como es de costumbre, yo nunca estoy solo en este programa de Maranatha Class, sino que también yo estoy muy bien acompañado de grandes expositores de la palabra. Yo tengo por aquí a mi mejor amigo que me está acompañando en este día, que es mi amigo Oscar González. Querido Oscar, ¿de dónde nos acompañas? Preséntate ahí a los jóvenes que nos están viendo. Hola Aníbal, hola Francis. Bueno, agradecer a Dios primero que nada
por esta oportunidad que nos permite compartir juntos la palabra de Dios. Y también agradecer a Dios por la oportunidad que nos permite junto a otros jóvenes de poder compartir en una campaña de colportaje aquí en Villarrica, la campaña en Gedeón. Agradecer al Señor por los testimonios que nos ha dado, cómo es que Dios prepara a las personas antes de que lleguemos nosotros a los hogares para entregar el mensaje de salvación, el mensaje de salud, para que ellos puedan acercarse a Dios. Es increíble. Así que pedir oración por cada una de las campañas también que se están realizando en diferentes lugares en este periodo de tiempo. Muchas gracias, querido Oscar, que Dios te bendiga. Allá en Villarrica con el viento, el frío, ¿cierto? Y perseverando en el colportaje. También me está acompañando una querida amiga que también está estudiando en la Universidad Adventista de Chile, nuestra querida Francis Hermosilla. Dios te bendiga, Francis, ¿cómo estás? Hola, es un gusto poder estar aquí acompañando nuevamente en Inverse desde Talca y agradecida por estar aquí. Amén, amén. Bueno, chicos, es hora ya de comenzar a estudiar la Biblia, porque para eso este espacio, ¿cierto?, de Maranata Class es para poder sumergirnos en el texto bíblico. Así que quiero invitar a mi amigo Oscar, si es que puede dirigirnos con una palabra de oración. Por favor, Oscar. Muy bien, oremos. Buen Padre, te damos gracias porque nos estás permitiendo en este momento poder abrir tu palabra. Queremos pedir que el Espíritu Santo nos dirija en este momento. El mismo Espíritu que inspiró a los profetas para escribir las Escrituras y que podamos tener palabra de vida para vida eterna. Te pedimos tu bendición sobre nosotros, también sobre cada uno de los jóvenes, adultos, Padre Santo, también que nos están viendo en este momento, para que podamos ser bendecidos por ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Oscar, que Dios te bendiga. Vamos a leer el texto. Querida Francis, ayúdame. Vamos a buscar el Evangelio San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Es una serie de versículos que realmente son el texto inicial, pero vamos a leer solamente el versículo 1 y vamos a compartirlo un poquito. ¿Muy bien? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué interesante, ¿cierto? Qué pedido. Miren, cuando uno lee los comentarios bíblicos y cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que los discípulos le hacen muchas preguntas al maestro. Por algo se le llama maestro, ¿cierto? Alguien que se presta para poder responder y quitar las dudas de sus discípulos. Y una de sus preguntas y sus peticiones fue, enséñanos a orar. Hay otro texto que nos menciona que para el Señor Jesús la oración es clave. Si no me equivoco, es San Lucas 18, versículo 1, en donde presenta a Jesús una parábola respecto a la necesidad de orar. Pero ahorita los discípulos le preguntan, enséñanos a orar. ¿Qué te parece esa pregunta, Francis? Enséñanos a orar. ¿Qué le preguntarías tú al Señor? Bueno, es una pregunta muy interesante y yo creo que involucra muchas cosas detrás, no fue como una pregunta simple, porque los discípulos em, estaban como en una necesidad de encontrarse con el Señor y, y seguir al Señor como Juan seguía como los discípulos de Juan lo seguían a Juan. Entonces como un paralelismo que ellos hacen. Aquí muy interesante. Impresionante, ¿cierto? De verdad que sí, es el anhelo del corazón en lo que le están Sí. preguntando al Señor Jesús. Están haciendo audible los ecos del pensamiento de su corazón. Querido Oscar, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, a mí de manera personal me llamó la atención en la parte del texto base de esta semana, donde los discípulos se encuentran con Jesús y ellos quedan impresionados por la forma en cómo Jesús oraba. Me impresiona ese momento porque veo que de manera especial Jesús se relacionaba con su Padre, no como con cualquier persona, sino que tenía una relación especial, a tal punto que le decía Padre, ¿cierto? Y también los discípulos, ¿cierto? Quedaron con ganas de también ellos también tenían esa cercanía con el Padre. Y eso de manera especial me gustó bastante, así que eso quería compartir. Muchas gracias, querido amigo. Así es, la oración es clave. Yo quiero compartirles aquí una porción de la introducción de nuestro folleto. Dice así, aunque Dios lo sabe todo, escuche bien,
aunque Dios lo sabe todo, quiere que le expresemos nuestros deseos en oración. Así es, uno no le dice las cosas en oración al Señor para enterar al Señor de lo que nos está sucediendo, sino que es porque es un hábito y el Señor quiere que nosotros tengamos esa confianza. Así que bueno, con esta pequeña introducción queremos introducirnos ahora o sumergirnos en el texto bíblico. Así que vamos a ir con nuestras primeras preguntas de este estudio. Y antes de comenzar con las preguntas, quiero decirte a ti, querido amigo que me escuchas, que puedas revisar nuestras redes sociales, nuestro Instagram. Tenemos también un box, ¿cierto? Una caja de preguntas. Así que, por favor, pásate por ahí, escribe tus preguntas para poder ir resolviéndolas en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga. Muy bien, volvamos. La primera pregunta de este estudio dice de la siguiente manera. Escuchen bien. ¿Cuál fue la verdadera razón por la que Cristo enseñó la oración modelo? Miren qué pregunta. ¿Cuál fue la razón por la que el Señor Jesús dio esta oración modelo? ¿Será que hay que repetirla constantemente? ¿Será que el Señor la dio como una fórmula que tiene que repetirse tal y cual? ¿O realmente el Señor Jesús estaba enseñando algo más? ¿Qué nos dice la Biblia, querido Oscar? ¿Qué nos dice la palabra de Dios, los escritos de la hermana White? ¿Nos arrojan luz al respecto? Buena pregunta. Bueno, aquí, cierto, quizás varios hemos escuchado que la oración modelo se repite solamente como un rezo. Y es interesante porque la Biblia nos da detalles de esta oración. Aquí de manera especial me gustaría poder compartir Mateo capítulo 6, versículo 7, donde se nos muestra un detalle que no hay que pasar por alto. El versículo 7 dice lo siguiente: y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces se muestra que la oración que Jesús dejó no tendía a ser un modelo, no tendía a ser un rezo que uno estuviera repitiendo. Y es interesante porque en la época de Jesús había mucho de lo que es ritual. La gente, por ejemplo, los fariseos, el judaísmo estaba tan manchado por ello que cualquier cosa exterior que yo realizara era el acto en sí mismo, tenía el fin en sí mismo. Cada acto tenía un fin en sí mismo y no tenía un cambio de corazón. Y aquí, cierto, Jesús nos muestra de que lo que Él quiso hacer es sentar las bases de la verdadera oración. Y el discurso maestro de Jesucristo en la página 89 dice, comenta acerca de esta oración y dice: nos enseña a llegarnos a Dios con nuestro tributo de agradecimiento, expresarle nuestras necesidades, confesar nuestros pecados y pedir su misericordia conforme a su promesa. Entonces se nos muestra de manera especial que la oración tendría a ser una base en la cual nosotros le podamos saber cómo acercarnos a nuestro Padre Celestial, poder tener esa relación que Jesús también tuvo aquí en la tierra con su Padre. Y en el Antiguo Testamento también se nos muestra algunos ejemplos, como por ejemplo Ana, en 1 Samuel 1:15, donde nos muestra que Ana lo que estaba haciendo era derramar su corazón ante Dios. En el libro de Daniel también, capítulo 9, nos muestra que Daniel estaba confesando los pecados del pueblo. Y también eso es la oración en sí. También el Camino a Cristo, página 93, dice que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. O sea, contarle las cosas, contarle lo que tú sientes, lo que tú quieres decirle a Dios, lo que tú piensas. Y también quisiera hacer un comentario. Es bien interesante porque a veces nosotros también podemos caer en lo mismo, de poder pensar que la oración es solamente hacer quizás peticiones a Dios, o sin tener esa relación que es necesaria obtener en la oración. Dios quiere que no sea algo ritual, un fin en sí mismo, que a veces nosotros le pidamos cosas a Dios y ya basta, o sea, solamente eso, y no entremos en una relación con nuestro Padre. No pidamos perdón por nuestro pecado, no busquemos estar en armonía con nuestro Padre Celestial. En el libro El deseo de toda la gente nos muestra que
Orar en el nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. Entonces se nos muestra de manera especial que el orar es poder relacionarse íntimamente con Dios. Y es la invitación que Dios nos hace en el libro de Hebreos, cierto, capítulo 4, nos dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Dios quiere entregarnos su misericordia, su gracia, para el oportuno socorro. Necesitamos acercarnos de manera confiada porque Él está dispuesto y Él nos enseñó cómo podemos acercarnos a Él. Así que eso quisiera compartir acerca de esta pregunta. Muchas gracias querido Oscar. Así es, la Biblia es certera al respecto, ¿cierto? En cómo el Señor Jesús quiso explicar esto de la oración modelo. No es que es algo que uno tiene que andar repitiendo, sino que Jesús entregó la esencia de cómo uno puede dirigirse al Padre. Yo no sé, Francis, si tú quieres comentar algo al respecto. Sí, bueno, al igual que las parábolas que el Señor contaba, esta como oración fue una oración como tipo, una oración modelo, una guía para lo que debía ser Eso. la oración, ¿cierto? La hermana Elena de White nos menciona em, que fue una ilustración, una parábola, que debía ser sencilla, ferviente y abarcante. Una Amén. petición a nuestro Señor que tenía que cumplir con todas estas características y que era lo que hacía finalmente el Padre nuestro. Amén. Amén. Justamente, mira, quisiera compartir algo aquí que dice. Se nos invita a acercarnos a un ser personal que está en un lugar específico. Y eso es lo que quiere fomentar el Señor Jesús con la oración modelo, ¿cierto? Que nosotros podamos tener una relación con nuestro Padre Celestial de manera cercana, de manera íntima, de manera viva. No quiere que sea un rezo muerto, sino que sea una experiencia, un estilo de vida en nuestra oración. Amén. Vamos a seguir con la siguiente pregunta y esta Amén. pregunta va para nuestra querida Francis. Francis, pon mucha atención a esta pregunta. ¿Qué nos muestra esta parábola y la oración de nuestro Señor Jesús sobre el verdadero carácter de Dios? Luego de la oración modelo, ¿cierto? Hay unas parábolas que el Señor explica o que menciona para explicar esto de la Sí. oración modelo, ¿cierto? ¿Cómo nos revela el carácter de Dios estas parábolas, querida Francis? O sea, recordando un poco lo que es la parábola en Lucas 11 del 5 al 13 que nos cuenta una historia, ¿cierto? De un amigo que le llega a otro amigo y que no tenía pan que darle y va y le va a insistir a un vecino que no tenía pan. Y le insiste y el vecino, algo molesto y algo reacio, le abre finalmente para atenderlo. Eh, esta parábola no era igual que las otras. Primeramente porque las otras siempre como que se representaba y se podía ilustrar como muy literalmente todo. En esta no, el Señor no es este hombre que se levanta molesto porque el otro amigo le está insistiendo, sino que nos muestran que aún un hombre por educación o por insistencia va a abrir la puerta. O sea, si nosotros de repente sentimos que tocan la puerta, vamos a ver qué está pasando, porque tocan la puerta. Entonces, si aún así eso sucede con nosotros, más aún con el Señor. El Señor em, siempre está atento a nuestras necesidades, a lo que a lo que nos está pasando. Entonces, claro. L- En esta parábola se ilustra igual muy bien lo que estaba pasando anteriormente, que le estaban pidiendo al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor como aquí dice em, que les dijo esta oración porque ellos lo estaban pidiendo y si ellos lo estaban pidiendo, el Señor no se iba a negar.
Entonces, esta parábola fue una manera de ilustrarles igual que no importa lo que ellos pidieran, Él se los iba a dar, ¿cierto? Más adelante, en Lucas 9:10, voy a leer, Así. dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. O sea, el Bien. Señor está muy atento a todas nuestras necesidades. em, el Señor está lleno de misericordia. Em, la hermana Elena de White dice que Dios se deleita en dar, que está lleno de misericordia y que anhela conceder los pedidos de aquellos que vienen a Él con fe. Nos da nos da para que podamos ministrar a los demás y así llegar a ser como Él. O sea, el Señor también lo que nos da no es solamente para que nosotros seamos egoístas con lo que Él nos da, sino que también poder compartirlo. Y, y también la hermana Elena de White dice, los padres aman a sus hijos, pero el amor de Dios es más grande, más amplio, más profundo de lo que el amor humano le es posible ser. Es inconmensurable. Luego, si los padres terrenales saben dar buenas dádivas a su Hijo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? O sea, nosotros tenemos a Dios que es nuestro Padre y que sabemos que podemos acudir a Él en cualquier momento. Entonces, si acudiendo a un vecino, Él nos va a atender, cuanto más nuestro Señor va a estar dispuesto a poder atender nuestras necesidades. Em, Primera de Juan dice, Primera de Juan 4, versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. La esencia de Dios es amor. El Señor es eso, es amor, es bondad, todas esas cosas buenas y positivas, todas esas lindas cualidades las podemos encontrar en el Señor. Y no tenemos que dudar en acudir a Él ante cualquier necesidad, ante cualquier petición, ante cualquier duda que tengamos. El Señor siempre va a estar dispuesto a atendernos. Totalmente, Francis. El Señor quiere suplir todas nuestras necesidades, ¿cierto? Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:7 que tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y la oración modelo nos enseña claramente que el Señor Jesús quiere que podamos confiar en nuestro Padre Celestial como un Dios soberano y un Dios que provee. Quisiera dar como una pequeña cláusula aquí cuando yo estaba estudiando esta parábola, hace un tiempo atrás, quise rescatar lo siguiente. El Señor Jesús nunca enseñó algo que Él no haya experimentado. Y yo me atrevería a decir que, así como en todas sus parábolas, el Señor Jesús siempre se ponía a Él como el ejemplo. Y este hombre, ¿cierto? Que le llega un visitante y sale después a buscar pan a la ciudad y va donde su amigo a golpear la puerta. Yo me atrevería a decir que ilustra la experiencia del Señor Jesús. Un hombre de oración, un hombre que clamaba de madrugada al Padre, porque sabía que día a día le iban a llegar los necesitados, los afligidos, los endemoniados, los enfermos, con necesidades, ¿cierto? Y refleja cómo en su humanidad él dependía de la omnipotencia del Padre para poder abastecer de sanidad y de milagros a las personas para que puedan aceptar el precioso Evangelio y su salvación. Jesús quiere que nosotros podamos aferrarnos, ¿cierto?, al brazo de la omnipotencia para poder reclamar las promesas en oración. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya llegamos a la última pregunta de este Maranatha Class, de este Inverse. Y la pregunta dice de la siguiente manera, porque aquí vamos a resolverla entre todos. Dice, ¿qué cosas prácticas puedo hacer para reavivar una vida de oración y tener una relación más estrecha con nuestro Padre Celestial? ¿Qué cosas puedo hacer, cierto? Ya vimos la teología, ya vimos la parte teórica, pero ahorita vamos a aterrizar todo lo que hemos estudiado
y vamos a ver qué cosas prácticas nosotros podemos hacer para reavivar nuestra vida espiritual a través de la oración. Querido Oscar, aconséjanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? ¿Cómo podemos reavivar nuestra vida espiritual en la oración? Bueno, como esta es una pregunta práctica, quisiera que pudiéramos compartir un ejemplo práctico. Y de manera especial es acerca de la vida devocional de Jesús. Este es el mayor ejemplo que nosotros podamos tener. Y bueno, en Marcos 1:35 se nos muestra acerca de esta vida devocional. Quisiera que pudiéramos leerlo. Dice lo siguiente: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Se nos muestra en este texto que Jesús dedicaba las primeras horas del día. Es interesante porque el libro de Tesalonicenses nos muestra que la devoción debe ser todo el día. Dice orar sin cesar. Ahora, ¿cómo es que yo puedo ver estos dos textos según la voluntad del Señor? Y es que nosotros y Jesús tenía una devoción continua todo el día. Sin embargo, en las primeras horas del día, Él dedicaba tiempos de calidad, donde Él iba a necesitar, ¿cierto?, las promesas en el resto del día en su mente. Él iba a necesitar haberle pedido a Dios también al Padre, ¿cierto?, su dirección, su compañía, ¿cierto? Y es interesante como también el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 4, se muestra proféticamente lo que iba a ser la vida devocional de Jesús, ¿cierto?, aquí en esta tierra. El libro de Isaías tiene mucho lo que es las profecías acerca del Mesías. Y bueno, el versículo 4 dice lo siguiente: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que escuche como los sabios. Entonces Jesús dedicaba las primeras horas del día para poder escudriñar las Escrituras. También Él tenía una devoción en la cual Él le decía las cosas al Padre y el Padre, ¿cierto?, le hablaba a Él. Entonces, de manera especial quisiera poder comentar eso, y también el ejemplo del salmista. Aquí, ¿cierto?, se muestra un clamor que David tiene, y él busca a Dios en las primeras horas del día. Salmos 5, versículo 3 dice lo siguiente. Dice: Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, aquí, ¿cierto?, se nos muestra que esa relación con el Padre necesitamos tenerla en las mañanas. Igual como nosotros nos levantamos y nos preparamos para el día, para quizás con el desayuno, ¿cierto?, que puede estar fuertes para el día, con una buena ducha y tantas otras cosas que nos preparan para el día, para poder afrontarlo de manera correcta. Espiritualmente nosotros estamos en una guerra y necesitamos, ¿cierto?, poder tener esa comunión con Dios. Ahora, también el libro Consejos para la Iglesia, página 270, dice lo siguiente: Satanás hace cuanto puede para apartar de Dios a la gente, y tiene éxito cuando la vida religiosa está ahogada en las actividades comerciales, cuando puede absorber de tal manera la mente con los negocios que no se toma tiempo para leer la Biblia, para orar en secreto, para mantener ardiente sobre el altar mañana y noche la ofrenda de alabanza y agradecimiento. Cuán pocos se dan cuenta de las trampas del gran engañador, cuántos ignoran sus designios. Entonces es interesante cómo a veces tantas cosas, afanes de esta vida, nos quitan la vista de Dios, ¿cierto? Y no nos damos cuenta cuando ya estamos tan ajetreados, tanta cosa, quizás nos empezamos a levantar tarde, se nos perdió el hábito. Entonces yo quisiera poder compartir de manera práctica qué es lo que puedo hacer para poder tener una vida más cercana con Dios, y es levantarse temprano, pedirle a Dios que nos ayude, ¿cierto?, día a día. Todos tenemos luchas para poder mantenernos cerca de Dios, pero la única manera es poder pedirle a Dios y hacer nuestra parte. En este caso, ¿cierto?, el tema de poder levantarse temprano. Una vez un hermano de iglesia me dio un buen consejo que lo ha atesorado hasta el día de hoy, me lo dio hace como 7 años por lo menos, y él me dijo: bueno, para poder levantarse temprano, tienes que acostarte temprano. Y saben que desde esa vez que lo hice,
al tiro, ¿cierto? De la mañana siguiente me pude levantar temprano y aprendí, ¿cierto? Que esa era la técnica, no era otra técnica que esa. Así que quisiera compartir eso y bueno, eso sería por mi parte. Así es, amigo. Muchísimas gracias. Qué tremendos consejos los que nos menciona la palabra de nuestro Dios. Francis, ¿qué consejos nosotros podemos encontrar en la Biblia al respecto de cómo reavivar nuestra vida de oración? Yo creo que esto es como una cadena de acciones. Em, Interesante. Partiendo, o Explícanos. sea, por lo que el Señor mismo nos menciona en Lucas 11, porque Él dice que hay que pedir, hay que buscarlo, hay que... ay, se me pere... no sé. Dice pedir, se os dará, pedir, buscarlo, llamarlo. em, o sea, el Señor nos da ahí que nosotros tenemos que ir ante Él. Nos dice claramente que tenemos que ir ante Él. em, y algo muy importante y muy esencial es que para poder realizar esto, primero que nada, yo creo que aquí lo más importante y lo más esencial es la fe. Porque sin fe, ¿cómo vamos a pedir y cómo vamos a creer que el Señor nos va a poder entregar lo que nosotros queremos? Y la fe es algo que solamente se consigue en la comunión con Dios. Entonces yo creo que ahí es súper importante y súper esencial preguntarnos qué estamos haciendo para poder fortalecer esta relación que tenemos con Cristo. Aquí en Efesios 3 del 14 al 21 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Amén. Aquí el Señor nos dice que si nosotros nos arrodillamos ante Él, nos rendimos ante Él y lo buscamos de corazón, lo vamos a encontrar. Porque el Señor está aquí al alcance de la mano. Nosotros solamente tenemos que buscarlo. Muy bien, Francis, muchas gracias. Así es, nuestro Padre Celestial está disponible, está atento. Él está apercibido a las oraciones de cada uno de sus hijos que claman desde este planeta, ¿cierto? Como bien lo has dicho tú, tenemos que perseverar para fortalecernos en el hombre interior. Entonces, en resumen, ¿qué cosas prácticas nosotros podemos hacer? Como dijo Francis, ¿cierto? Poder reclamar las promesas de nuestro Dios. Dios y su poder está disponible para todo pecador que quiera asirse. Tenemos que acudir a Él en oración, sin miedo. La parábola enseña que el hombre fue donde su amigo, sin temor, sin duda, y fue y se acercó a Él. Tenemos que buscar a Dios en oración. Apartemos tiempos para la oración. Apartemos un lugar para la oración, ¿cierto? Y apartemos días especiales para orar de manera particular y reclamar las promesas. Y para reclamar las promesas tenemos que memorizarlas. Noten que tenemos una serie de pasos para poder fortalecer nuestra vida espiritual. Buscar a Dios sin temor, ¿cierto? A tener un lugar para orar. Tener un horario para también orar. Reclamar las promesas y memorizar las promesas. Y todo eso va a contribuir a un reavivamiento espiritual en nosotros a través de la oración. Así que está todo disponible, todo el cielo está dispuesto para poder ayudarnos en la lucha contra el mal hasta que Jesús venga. Y bueno, queridos amigos,
hemos llegado al final ya de nuestro Maranatha Class, de este precioso estudio de Inverse y del folleto de la Escuela Sabática Joven. Queremos ya ir concluyendo, ¿cierto? Y quiero pedirle a mis amigos Oscar y a mi amiga Francis que puedan dar un último llamado, ¿cierto? A los jóvenes que nos están mirando, que están viendo esta transmisión o esta grabación en el horario que ellos les está acomodando. Así que, querido Oscar, ¿puedes mandarle unas palabras de ánimo, ¿cierto? De aliento a los jóvenes que nos escuchan en esta hora? Bueno, en esta oportunidad me gustaría compartir lo que para mí fue una bendición en el momento que pude leer esta declaración. Y es que la devoción con Dios es algo bien interesante. Vamos a ir viendo esta cita que se encuentra en el Deseado de toda la gente, página 403, y dice lo siguiente: el que siente más profundamente su necesidad de la ayuda divina, la pedirá, y el Espíritu Santo le dará vislumbres de Jesús que fortalecerán y elevarán su alma. Saldrá de la comunión con Cristo para trabajar en favor de aquellos que perecen en sus pecados. Fue ungido para su misión y tiene éxito donde muchos de los sabios e intelectualmente preparados fracasarían. Es interesante cómo es que en el momento de la devoción personal que uno tiene con Dios, no solo somos ungidos para poder realizar la misión, el Espíritu Santo nos capacita para poder hacer una misión efectiva. Esos momentos en los cuales nosotros necesitamos poder dedicar el estudio de la palabra, ¿cierto? Poder profundizar en ella, recibir sus promesas para ese día. Y el Espíritu Santo dice que nos unge para nuestra misión y tenemos éxito donde muchos de los sabios e intelectualmente preparados fracasarían. Amén, amén. Dios te bendiga, Oscar. Muchas gracias. Querida Francis, un llamado para los jóvenes que en esta hora nos están acompañando. Invitar a los jóvenes a que busquen al Señor. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor está aquí. El Señor es omnipresente, omnisapiente. El Señor es todopoderoso. Es nuestra única labor poder encontrar el camino y buscarlo, porque el Señor está ahí, está esperando por nosotros, está esperando que nos acerquemos a Él. Muchas gracias, Francis. Bueno, ya hemos llegado a nuestro fin y quiero recordarte que pases por nuestras redes sociales. Ahí tenemos una cajita, un box en donde tú puedes dejar tus preguntas y nosotros durante la semana vamos a estar respondiéndola en el nombre del Señor. Querido amigo, terminamos. Acabamos esta lección, estamos estudiando las parábolas y las ricas enseñanzas del Salvador y hoy estudiamos las parábolas de este hombre, ¿cierto? Que enseñan que hay que persistir en la oración. Querido amigo, la oportunidad de acercarnos a Dios está en nuestras manos. La oración está a tu disposición. La victoria en el nombre de Jesús está a tu alcance. Por favor, acude al Señor en oración. Hazte el hábito de buscarlo. Anímate, Jesús, el Espíritu Santo, los ángeles y las ricas promesas de nuestro Padre Celestial están a tu alcance para poder vivir una vida de santidad hasta que Jesús venga. Que el Señor te bendiga y te dejo invitado para nuestro próximo Maranatha Class en este Inverse en español. Dios te bendiga. Chao. Inverse, tu espacio joven para profundizar el estudio de la palabra de Dios. Relatos que transforman. Lección de esta semana: persistir en la oración.